los esfuerzos de tracción en el concreto o en el acero que pasa se incrementan, ¿no? O sea, ahí tenemos una figurita, ¿no? Cómo es la distribución de esfuerzos aquí en el acero que pasa, ¿no? ¿Se acuerdan? O sea, aquí la figurita esta, en el libro de acá, el fierro que pasa, los 3 fierros de 1 pulgada y los fierros que se están cortando, los 2 fierros de 1 pulgada. La distribución de esfuerzos en las barras que se cortan. Aquí al cortarse el esfuerzo en esta barra es 0, porque así la longitud de desarrollo es para que vaya de 0 hasta Fy, y en D recién el esfuerzo en el acero es igual a F. Y en la figurita de abajo lo que tenemos es la distribución de esfuerzos en las barras que pasan, ¿no? Y como verán acá, miren cómo es la distribución de esfuerzos. Inclusive casi es igual al esfuerzo en el centro de la línea. Es grande, ¿no es cierto? Si el esfuerzo aquí en la barra es grande, la fuerza de apoyo de las corrugaciones sobre el concreto circundante también serán grandes. ¿No me entienden? ¿Sí? ¿Qué va a pasar en esos extremos? Creo que les había mostrado estas figuritas. Y acá, ¿no? Miren, esto es lo que pasa, ¿no? En los extremos de las barras, esos esfuerzos o esas fuerzas de apoyo de la corrugación sobre el concreto se maximizan, y al maximizarse la componente radial, ¿no? Que ejerce el fierro, ¿no? Sobre el concreto, esa componente radial, que luego tiene una área de influencia que es un cilindro que tiene aproximadamente un diámetro igual a 1.5 veces el diámetro de la barra, son máximos aquí en los extremos. El nivel de fracturamiento del concreto en esos extremos son máximos, ¿sí o no? Son máximos acá. Entonces aquí donde termina la barra, aquí los esfuerzos de tracción en el concreto se maximizan. Ahora miren, si esta barra termina en una región donde el cortante es el máximo, ¿qué pasa con el cortante? El cortante también se descompone o se transforma en esfuerzos principales de tracción. Entonces, hay tracción introducida por la adherencia, tracción introducida por el cortante, como que tal vez en ese punto no sea posible cortar el fierro. Entonces debemos cortar el fierro en aquellas secciones donde el cortante es pequeño. Esto tiene que ver con una exigencia en el reglamento, la norma técnica peruana. En el ACI también aparece lo mismo. Vamos a ver si lo encontramos por acá. Aquí está. A ver, también acuérdense que en la parte, esto viene a colación ya para más adelante, ¿no? ¿Se acuerdan que la longitud de la articulación plástica es más o menos 2 veces el pedal de la pi, ¿no es cierto? Bueno, aquí sería un poquito más acá, es 1,20 m, ¿no? Y es menos de 1 metro. Entonces, esta sería la longitud de la articulación plástica, ¿no? Longitud de la articulación plástica. Más o menos es 1 metro. ¿Se acuerdan qué pasa aquí en esta región? El concreto va a estar totalmente agrietado. Va a haber grietas introducidas por corte, grietas introducidas
inducidas por flexión, y si además le vamos a agregar tracción por adherencia, sería el peor negocio. Entonces le sumamos las tracciones inducidas por corte y flexión y las tracciones inducidas por adherencia. No conviene, ¿no es cierto? Entonces probablemente este fierrito aquí no conviene que termine por acá, ¿no? O que se empalme en esta región, porque si no estaríamos agregando más tracción sobre concreto. Entonces, cositas que van a servir probablemente más adelante. Pero miren, el refuerzo por flexión no debe terminarse en una zona de tracción, a menos que se satisfaga alguno de los requisitos, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos? Que el cortante en el punto terminal no exceda los 2/3 del cortante resis. Pero recuerden cuál es la visión. Esto no hay que tratarlo como que si fuese una cuestión de cumplir y cumplir, no, sino que probablemente vamos a introducir tracciones por adherencia a las tracciones inducidas por el corte. Entonces simplemente estamos generando un diseño un poquito inapropiado, ¿no? Acuérdense que la resistencia a la tracción del concreto es muy pequeña. Entonces, ¿cómo podemos calcular el cortante actual? Bueno, eso creo que se podría hacer si es que tenemos la envolvente, ¿no? La envolvente de cortantes. Como ven aquí, la envolvente de cortantes, el cortante en la cara exterior, digamos, de la columna interior, es de 32.68 toneladas y va variando linealmente, ¿no? Bien, entonces podríamos establecer ahí una ecuación para el corte en valor absoluto. El cortante podría ser que es 32.68 menos 8 veces X, ¿no? Menos 8 veces X, ¿no? Bien. Valor absoluto, ¿no? Porque no creo que nos interese el valor relativo. ¿Cuánto queremos calcular? Cuando el cortante a una distancia de 1,60 metros, ¿no? Entonces, el cortante a 1,60 metros sería 32.68 menos 8 por 1,60. El cortante actuante es 19.88 toneladas. Bien. Ahora, nuestra separación de estribos acá es a cada 26 centímetros, ¿se acuerdan? Donde termina el fierro. Claro, porque aquí hasta 93 centímetros fue a cada 22 y de 93 centímetros hacia adelante a cada 26. Entonces, calculemos el cortante resistente proveído por el concreto más el cortante proveído por los estribos con una separación de 26 centímetros. Cositas, miren, dentro de la articulación plástica, durante un evento sísmico, obviamente, el concreto va a estar totalmente agrietado. Por lo tanto, el aporte, digamos, del concreto es casi nulo o inexistente. Y solamente debemos considerar el aporte de refuerzo transversal, ¿cierto? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta para hacer el cálculo del cortante resistente. En este caso no hay, digamos, fenómeno sísmico, así que consideramos tanto el aporte del concreto como el aporte de bueno, a ver, ¿cuánto sale? Pues porque se supone que ya más o menos estamos en condiciones de hacer ese cálculo. En la resistencia proporcionada por el concreto hay dos ecuaciones. La primera es una ecuación simplificada, la segunda es una ecuación un poco más elaborada. En la primera se desprecia el efecto de Dovela, el efecto de arco que se genera por el efecto del corte, y en la segunda sí se considera el efecto de Dovela, ¿no? El efecto de Dovela es el apoyo del concreto sobre el refuerzo longitudinal. Si hay buena cantidad de refuerzo longitudinal, ese apoyo va a ser bueno, va a dar un incremento de la resistencia.
resistencia al cortante. El incremento de la resistencia al cortante debido a la presencia de ese refuerzo longitudinal. A ver, sería ¿cuánto? Además, también deben recordar que solamente hemos visto el caso de ligas, porque en columnas el asunto es un poquito diferente, ya veremos luego lo que pasa en columnas. ¿Cuánto sale? Bueno, muy bien, 28.76, no, 28.36. 28.36. Bien, entonces esto está como las muestras a boca de urna. Hay que esperar que la muestra se estabilice en nuestro país, ¿no? ¿Sale chico? A ver, solamente para recordar, porque estas cositas hay que ir ya grabándolas en el cerebro, ¿no? El IBC sería 0.85 por 0.53 por raíz de 280 por 40 por 53.78 entre 1000, ¿no? Para pasarlo a tonelada. Y el FIBS, ¿se acuerdan? FIBS sería igual a FI, a B, que es 1.42, por FY, que es 4.20, por D, que es 43 o 53.78, entre 26. ¿No? Entonces acá sale ¿cuánto? 10.49 toneladas. Y acá no, el BS sale 10.49 toneladas, es el aporte del refuerzo transversal. Y acá es 16.22. Bien, entonces 16.22 más 20 o más 10.49, 20 ¿cuánto? 26.71. ¿Ah? ¿Disculpe? No, ya, aquí. Ya bueno, no se preocupe, ingeniero. Es excelente. Un momento más, un momento menos. Bien. Como ven, el cortante actuante, o los 2/3, claro, 2/3 del cortante resistente, ¿cuánto sería? $17.81 toneladas. Bien, entonces el cortante actuante 19.88 toneladas debería ser menor o igual que los 2/3 de FIBE, 17.81 toneladas. ¿Se puede o no se puede cortar ahí? ¿Qué dicen ustedes? No exceda, ¿no? El cortante actuante aquí es de 19 puntos y debe ser menor o igual de 2/3. ¿Se puede o no se puede cortar? No se puede cortar en esa sección. ¿Por qué? Porque probablemente, insisto, estamos en una situación demasiado complicada. Hay, digamos, tracción fuerte inducida por corte y tracción fuerte inducida por adherencia. Al estar en concreto habilitado y con estribos con mucha separación, pues el concreto habilitado va a tender a salir del núcleo, y si sale fuera del núcleo, bueno, esa sección simplemente pierde capacidad de soportar carga.
no es buen negocio en todo caso superponer esfuerzo de tracción. Hay que tratar de anclar el fierro en aquellas regiones donde los esfuerzos de tracción son pequeños. 32.68 menos 8 veces x, xl, pónganle x de corte, es igual a 17.81. Entonces, xc, que sería la distancia de corte, es de 1.86 metros. Bien, entonces cortar a 1 metro. Bien, entonces ya tenemos el punto de corte. El problema es que, miren, no sé si se dan cuenta, estas cositas son difíciles de implementar en un programa de diseño escolar, ¿no? Entonces, y aún más, si el diseño es por capacidad, pues el problema no se puede hacer. Simplemente el programa tiene restricciones y limitaciones ahí, decisiones que tomar que no lo va a poder hacer, ¿no? Entonces ya tenemos a 1 metro. Miren, solamente para un poquito afianzar lo que estamos haciendo y para 1/4 de hora como máximo, para luego comenzar con las columnas. Miren, ¿qué tal si ustedes cortan el bastón de la izquierda? Bueno, pero acá sí habría que luego verificar si tenemos suficiente longitud de columna para anclar este fierro mediante una porción recta y el gancho, ¿no? Eso lo vamos a hacer cuando veamos la parte cíclica, no nos va a dar tiempo ahora, así que vamos a correr, ¿ya? Miren, este sería el valor calculado, el punto de corte teórico, ¿no es cierto? Bien, entonces ese dato le doy y veamos cuánto sale el corte, ¿no? Punto 44. ¿Ya? ¿Se puede? Yo creo que estamos en condiciones de hacer ese pequeño encargo. A ver. De nota que ya tendríamos al menos lo que corresponde al refuerzo negativo. Cálculos similares se pueden hacer para el refuerzo positivo, ¿no? Por ahora, como muy bien hemos hecho, de aquí a acá tenemos 1 metro 90. Estos serían los 2 fierros de 1 pulgada y estos serían los 3 fierros de 1 pulgada. Lo que queremos es que ustedes definan cuánto debe tener esto aquí para acá. XC, ¿cuánto sería? Bien, a ver, ya tenemos el punto de corte teórico. ¿Qué podría suceder con respecto a este punto? ¿Se acuerdan? Que la envolvente tienda a extenderse hacia el centro, o que tienda a contraerse hacia la cara del apoyo. ¿Cuál de esas dos situaciones es la más crítica? Cuando se extienda hacia el centro. Si se extiende hacia el centro, como ven, lo que se genera es una variación en la ubicación del punto de corte. El punto de corte se desplaza hacia el centro de la viga. ¿Qué distancia hay que pasar de aquí para acá? De o 12 veces el diámetro de la barra, lo que resulte siendo mayor. ¿Ven? ¿Estamos? Listo. A ver. ¿A quién le falta calculadora? ¿Tiene calculadora? ¿Quién le falta? ¿Tiene por ahí calculadora? ¿Falta alguien? Tiene calculadora, ¿no? Aquí
¿Cuántos cerritos eran acá? ¿Se acuerdan? 2 creo, ¿no? 2 cerritos de una pulgada. A ver, para ir, digamos, recapacitando o regulando con respecto a lo que hemos hecho, ¿qué va a variar? La longitud de desarrollo. Porque ya no son 3 barras, sino 2 barras, va a haber una modificación en el valor de C sub D. El valor de C sub D, ¿cierto? ¿Qué otra cosa más? El C sub T, el C sub E, C sub S se van a mantener. Entonces hay que calcular C sub E. Calculamos la longitud de desarrollo y luego vemos si es factible cortar el fierro acá. Es decir, si el cortante actuante en esta sección es menor o igual que los 2/3 del cortante resis. ¿Cuánto sale? A ver, yo voy ayudando, ¿no? A los 44 habría que agregarle ¿cuánto? 54 centímetros. Estamos hablando de 48. Ya bien, entonces el valor calculado por ahora tengo acá, sería 44 centímetros, punto 44 más punto 54, ¿no? Que es la longitud calculada más el D o 12 veces el diámetro de la barra. De esos dos el mayor, ¿no? Se extiende más allá del punto del corte teórico, la barra se extiende la barra más allá del punto del corte teórico, el mayor valor entre D o 12 veces el diámetro de la barra. Aquí estamos hablando del punto 98 metros. Pero además esta longitud tiene que ser mayor o igual que la longitud de desarrollo. Entonces a partir de aquí, esta es la sección crítica por adherencia. A ambos lados de esta sección el fierro debe anclar. Si es mediante una porción recta, una distancia al menos igual a L. Y en el lado para la izquierda tendría que anclarse mediante una porción recta y un ancho estándar. A esto se llama LLD H. En el cálculo del LD, bien, tenemos si sub T 1,30, ¿no? Porque son barras superiores, ¿no? Hay más de 30 centímetros de concreto fresco por debajo de estas barras. Si sub E 1 y si sub S, como decían, igual a 1. El producto este es menor que 1,70. Estamos. ¿Qué hay que calcular ahora? El valor de C sub D. El menor valor. La distancia que existe desde el centro de la barra a la superficie más cercana. En este caso, la superficie más cercana es la cara superior, ¿no? Creo que hace rato dibujaba mal el fierro, ¿no? Bien. Y eso va a ser 6.22 centímetros. Porque serían los 4 centímetros de recubrimiento más 0.95 más 1.26. Y luego la separación centro a centro. La separación centro a centro de los fierros, ¿cuánto sería? 40. ¿No? Sería 40 menos 2 por 6.22, ¿entre cuánto? 3, nada más, ¿no? Entre 3. Porque son 9.19 centímetros. 9.19 centímetros. ¿Cómo va a ser aquí el plano de hundimiento o fracturamiento? ¿Va a ser horizontal o vertical? No. A ver,
o las barras están muy cercanas entre sí, o las barras están muy cercanas a la superficie del elemento. Veamos, aquí viene uno, dos, tres, cuatro. Bien. Entonces la separación centro a centro es gran, 9.19. Pero la distancia que hay desde el centro de las barras, estas son las barras que se están anclando, ¿no? Desde el centro de las barras que se están anclando a la superficie más cercana, de aquí a acá es de 6.22 centímetros. Entonces, si se va a producir hendimiento o fracturamiento, este debería ser horizontal o vertical. Vertical, ¿no es cierto? Entonces, esto probablemente venga así. Probablemente así, ¿no es cierto? Está muy cercana a la superficie horizontal, el menor valor. Esto me da una idea. Si están muy cerquitas entre sí, estos cilindros de concreto, en los que representan las regiones de concreto, en las que los esfuerzos de tracción son apreciables, acá, ¿no? Acá, ¿no? Bien. Cuando están muy cerca entre sí, ¿se acuerdan? Aquí se forman como unos cilindros. Este cilindro vendría a ser esa tubería de pared delgada que estamos, ¿no? Bien, esa tubería de pared delgada bajo presión interna. Los esfuerzos son máximos acá y aquí son cero. Los esfuerzos de track, ¿no? Aquí es máximo y aquí es cero, ¿no? Bien. Si están muy cerca entre sí, esos cilindros se sobreponen y los esfuerzos de tracción se sumarán. Entonces el agrietamiento será horizontal, ¿cierto? Aquí está muy cerca a la superficie vertical y horizontal. Aquí está muy cerca a la superficie horizontal. ¿Qué es lo que pasa? Miren, si ustedes se dan cuenta, en toda esta porción de concreto que es concéntrica con la barra, en toda esta región hay esfuerzos de tracción. De aquí para arriba o en la parte externa, probablemente existan fuerzas de compresión, no sabemos, ¿no? Bueno, digamos que el concreto adyacente a este cilindro simplemente confina a ese cilindro. Entonces aquí está confinado, pero de aquí para acá no hay confinamiento, ¿no? Entonces aquí el plano débil sería el plano vertical, ¿no? Entonces aquí el fracturamiento va a ser vertical. Está muy serio. Entonces lo que tenemos aquí es esta situación, ¿no? Las barras están muy cercanas a la superficie horizontal y el fracturamiento, el hendimiento va a ser de este modo. Entonces el ATR sería de ¿cuánto? De 0.71 centímetros cuadrados. Entonces ya tenemos el valor de CB. Dígame, ingeniero. Esas varas, las intermedias, no se pueden cambiar de posición hacia abajo. Aquí. ¿Ah? Bueno, es una buena medida, ¿no? Cuando el ancho de la viga es reducido, ¿no? Pero aquí acuérdense, la viga es de 40 centímetros, ¿no? Entonces, sería, me parece, más negocio volverlo abajo, ¿no? Al colocarlo abajo yo tendría mayor altura, por eso ya no sería claro, no sería mayor, porque claro, desde el punto de vista de la derecha, a ese lado, ¿no? Yo creo que estamos en lo correcto. Pero luego también hay que poner en juego los otros aspectos, ¿no? La resistencia a la flexión, por ejemplo, se disminuye, ¿no? ¿Se acuerda que también habíamos hablado que si la separación entre estas ramas verticales es muy grande, se pierde el confinamiento del concreto? Mayormente funciona por corte, la presión Claro, sí. es menor.
Bueno, me parece fenomenal, ¿no? O sea, está para discutir, ¿no? Ahora tal vez por el ancho de la viga yo creo que está bien la disposición, o sea, colocamos aquí, lo que hacemos es reducir el momento resistente, ¿no? Hay que conjugar todas las cosas dentro del diseño, ¿no? Desde el punto de vista de la herencia, lo que el ingeniero comenta está bien definido, ¿cierto? Bien. ¿Cuánto sale el índice de refuerzo transversal? ¿Cuántas barras están anclando? 2, ¿no es cierto? Entonces sería el ATR por 4200 entre 100 veces S. S debería ser también 26 centímetros, ¿no? Porque se acuerdan hasta 93 a cada 22. Pero ya estamos por encima de los 93 centímetros. Entonces nos toca cada 26, ¿no? Entonces el KTR debería ser 0.71 por 4200 entre 100 veces 26 por 2. El menor índice que vamos a obtener acá indica que simplemente hay tela de confinamiento del concreto para efectos de la adherencia. Miren, hace años un ingeniero holandés radicado en Huancayo estuvo proponiendo algunas digamos, ideas para mejorar la adherencia y reducir la longitud del empalme por traslado. En una construcción, generalmente el desperdicio del refuerzo está asociado básicamente a una mala cuantificación de los empalmes por traslado, ¿no? Es decir, que hace el medrado, por lo general un joven simplemente piensa que el fierro va de extremo a extremo y se olvidó de los empalmes por traslape, se olvidó de los estribos adicionales que hay que colocarle dentro del empalme por traslape. Total, lo que está cuantificado en el medrado y lo que se hizo, una variación tremenda, ¿no es cierto? Nosotros hemos hecho un tipo de medición al respecto y miren lo que es el fierro de 1 pulgada asociado a un desperdicio por el empalme por traslape, más o menos el desperdicio es del orden del 20%, que no es poca cosa, ¿cierto? Que si el diámetro de la barra es menor, simplemente el desperdicio va a bajar. Eso es algo que está. Entonces, este ingeniero, aprovechando esa información, propuso lo siguiente. La idea es restringir o confinar estos esfuerzos de expansión transversal. ¿Y cómo se pueden evitar? La idea del ingeniero era, coloco acá en el extremo, ahí está el doblez y como que le va a dar fuerza, ¿no es cierto? Entonces dijo, muy bien, aquí hay que colocar una espiral, ¿no? A todo lo largo de la longitud del empalme por traslado. ¿Y cuál es la función de esa espiral? Es confinar el concreto, ¿sí o no? Evitar o controlar el probable fracturamiento del concreto. Pero inteligentemente nosotros creo que no deberíamos colocarlo ahí, ¿no es cierto? Sino dónde debemos concentrar mayor cantidad de refuerzo transversal, de acuerdo a la gráfica o la figurita esta. Si quisiésemos controlar el refuerzo transversal o el agrietamiento, disculpen, inducido por adherencia, ¿dónde deberíamos concentrar mayor cantidad de refuerzo transversal? Donde termina el fierro. Ahí debemos concentrar, ¿no es cierto? Ese criterio lo manejan los neozelandeses. Los neozelandeses lo que hacen es aquí. Aquí termina, aquí hay concentración de esfuerzo, muy bien. De aquí para acá, un estribo a 5 y unos 2 estribitos a 10. Y el resto quedó de acá. Y ya no necesitamos colocar estribos en cantidad.
Pero esas son cositas que seguramente con lo que ustedes van a leer y lo poco que estoy mencionando por acá se van a ir dando cuenta. Bien. ¿Cuánto resultó acá? 0.57. Un valor menor que el anterior, lo que da idea pues de que hay menor confinamiento del concreto. Y luego, ¿se acuerdan? Había que limitar la relación entre CB más KTR, el diámetro de la barra debe ser menor o igual que 2.5. Entonces sería 6.22 más 0.57 entre 2.54. 1.40. Y esto es menor que 2.50. Si hay buena cantidad de confinamiento del concreto, el concreto está bien confinado, el confinamiento es, en este caso, con la presencia de refuerzo transversal, la falla que se puede presentar es por desprendimiento. ¿Y cuándo nos vamos a dar cuenta de eso? Cuando esa relación sale más de 2.5. Si sale más de 2.5 significa que tenemos un buen nivel de confinamiento del concreto para efectos de adherencia. Pero recuerden, hay que evitar la falla por desprendimiento, entonces no vale tener demasiado confinamiento, bueno, no tanto que no vale, sino no vale llevar a la falla por desprendimiento. 267. Muy bien, 267, no se preocupe. 267. La calculadora del ingeniero ya está en la cara. Bien, entonces, por ejemplo, aquí me dice que es más de 250. Hay buen nivel de confinamiento del concreto. Que probablemente la falla se vaya a presentar no por fracturamiento, sino por desprendimiento. O sea, esto es un posible o un potencial plano de fracturamiento. No estamos diciendo que se va a presentar así, ¿no? Podría ser, ¿no? Bien. Entonces, el CB más el KTR entre el diámetro de la barra tiene que tomarse como 2.5. Bien, entonces la longitud de desarrollo sale ¿cuánto? Claro, ya tenemos todas las variables. Este número, insisto, el 267, al ser más de 250, me está indicando que hay buen nivel de confinamiento del concreto por efectos de adherencia. Que a fin de evitar la falla por desprendimiento, o sea, cuando hay buen confinamiento del concreto, la falla es por desprendimiento. Que para evitar la falla por desprendimiento, hay que limitar este valor a 2. Si este valor saliese menor que 2.50, entonces me está indicando que la falla va a ser por fracturamiento del concreto. Entonces lo único que hay que hacer aquí es reemplazar y va a resultar un número 0.97. 0.97. Sale igual que el anterior, pero no. 0.95. 0.95 metros. 0.95. Ahora, de estos dos, ¿cuál debemos escoger? Entre el punto 98 y el punto 95. Punto 98. Es decir, mínimo a un metro. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Disculpen, aquí me equivoco. Esto es TPD 0.95. 0.98 es más grande, por lo tanto tomamos 0.98. Bien, ahora hay que verificar que no estemos introduciendo tracción adicional, ¿no? Adicional al que introduce el cortante. Entonces, hay que calcular el cortante a esa distancia de 1 metro. Sería 28.12
¿Cuánto sale? A ver, el cortante para X igual a 1 metro, que es lo que estamos fijando, ¿no? El cortante actuante sería 28.12 menos 8 veces 1 metro. El cortante actuante es de 22, caramba, no sabemos, 20 y algo, 19 y algo, ¿no? O 20.12. Álgebra, todo ya se murió de aquí. Quedamos expuestos, ¿no? Cuando no estamos con la cultura. El cortante resistente. El cortante resistente, el aporte del concreto más el aporte de los estribos. Pero aquí serían los estribos una separación de 26 centímetros, ¿cierto? Porque así lo. Muy bien. Esto ya lo tenemos, ¿se acuerdan? Fue calculado hace rato, porque la separación sigue siendo lo mismo. ¿Por qué 26? Porque a 1 metro ya la separación de los estribos está a cada 26, de acuerdo al proyecto. 26 puntos. Bien. Entonces, ahora también hemos calculado los 2/3 del cortante resistente. ¿Eso sale? 81 toneladas. Bien. Entonces el cortante actuante es de 20.12 toneladas y debería ser menor o igual que los 2/3 del cortante resistente, 17.81. No se puede cortar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? 28.12 menos 8 veces XC igual a 17.81. XC ¿sabe cuánto? 1.90 también. ¿Sí? Bien. Entonces, queda así. A 1 metro, 90. Por acá luego le agregaremos los estribos. Y nuestro diseño está quedando 1.30, muy bien. 1.30. ¿Ah? Tiene la calculadora. La que tiene más calculadora. 1.29 dice el griego, ¿no? Entonces redondeamos a 1 metro. 1 metro. 1 metro. Bien. Y así quedaría nuestro proyecto. Las reglas que aparecen acá estas reglas de acá generalmente son válidas para digamos ligas que tienen ligas o aligerados o losas en una doble dirección que tienen poca digamos poco requerimiento sísmico, ¿no? En el requerimiento sísmico van a variar una serie de reglas que luego ya se irán viendo más adelante, ¿no? También en el desarrollo hemos considerado que las barras N van a pasar de extremo a extremo, es decir, atraviesa el punto de inflexión tanto en la izquierda como en la derecha. Ahora, para el refuerzo positivo se trabaja de la misma manera. La sección crítica por adherencia en el refuerzo positivo está aquí, donde el momento es un máximo, es
Entonces, a ambos lados de esa sección debemos tener una longitud mínima de anclaje para la barra, que es como L. Hay que calcular la longitud de corte teórico. Luego hay que tener en cuenta que el diagrama de momentos no es el real, que en este caso se puede extender hacia los apoyos o se puede contraer hacia el centro. ¿Cuál sería la situación más desfavorable? Cuando se extiende hacia los apoyos. Entonces el punto de corte se corre en este caso hacia la izquierda. ¿Qué cantidad? De o 12 veces el diámetro de la barra. Tenemos este punto ubicado, le sumamos esto, tenemos la longitud calculada para el corte y eso lo comparamos con la longitud de desarrollo. Es decir, el procedimiento es similar. Les decía en la parte del diseño sismorresistente que vamos a ver a poco a poco. Aquí vamos a ver cómo se hace el cálculo. O sea, los requerimientos van a cambiar abruptamente. Hay que hacer el cálculo del envolvente de momentos, una distribución de momentos, aquí no le he puesto todo, la distribución de momentos inelástica, y aquí igualito hacemos el corte, ¿no? Las más reglas. Hay obviamente para determinar el fierro que pasa unas reglas específicas dependiendo del tipo de sistema estructural resistente a carga lateral. Eso ya lo veremos en su debido momento. Y ahí vamos a hablar nuevamente sobre la longitud de desarrollo con ganchos estándar. Entonces ya el cortado del fierro positivo, ¿qué es lo que se puede hacer? Hay una cuestión ahí de integridad estructural que mencionamos, que en los extremos discontinuos, este es el extremo discontinuo, o en los tramos discontinuos, mejor dicho, ¿no? Un tramo discontinuo, la vida no continúa hacia la izquierda. En este tramo discontinuo, el 100% del refuerzo requerido en la sección crítica del momento positivo conviene que se proyecte hasta el extremo discontinuo, ¿no? Esto creo que les explicaba por una cuestión de que probablemente se generen inversiones de momentos acá que no hayan sido valoradas a través del análisis. Las deformaciones siempre se van a concentrar en los extremos discontinuos, en los extremos continuos, como que las deformaciones van a ser menor, ¿no? Entonces, para calcular el punto de corte del refuerzo positivo habría que indicar esta distancia, básicamente, ¿no? Lo que aparece en los planos. Bien, entremos brevemente en lo que quede a analizar un poco de columnas. Voy a, en este caso, evitar correr para, digamos, para dar a entender que es un tema importante. O sea, la vida falla, no importa, ¿no? Pero que falle una columna, como que ya complica a así, ¿cierto? O sea, es más importante, ¿no? Igual que en los casos anteriores, miren, aquí vamos a dar algunas ideas que complementen lo que dice la norma técnica S260, ¿ah? Y siempre complementando hacia llevar a un diseño más conservador. Nunca se complementa para generar un diseño defectuoso, ¿no? Hay una dificultad para definir cuando tenemos una columna, cuando tenemos una viga o cuando tenemos una placa. Tal vez la diferenciación es entre columna y placa, ¿no? Algunos colegas consideran una columna un
un elemento que tiene una sección de 15 por 60 centímetros, lo consideran como columna. Algunos dicen no es placa. ¿Cómo diferenciar uno y otro? En el reglamento aparece una sola variable a efectos de hacer esa diferenciación, y es la carga axial. Entonces, no aparece en el cuerpo principal, sino en la parte del diseño sismo-resistente. Si la carga axial es mayor que el 0.10 de F'(C) del área bruta, 10% de la resistencia a la compresión axial, entonces decimos que este elemento clasifica como columna. Y si la carga axial es menor que ese valor, vamos a entrar en una discusión tremenda, porque algunos dirán lo diseño como viga y otros dirán lo diseño como placa. Yo creo que habría que pensar en lo segundo. Convendría diseñarlo como placa, porque en ese elemento probablemente va a haber mayor requerimiento de sección transversal. En las copias que les he alcanzado estaba ahí la presentación de este ingeniero colombiano. ¿Dónde está? Diseño de muros. Y este ingeniero también está preocupado por eso, porque digamos, el poder definir el método de diseño va a condicionar el desempeño del elemento estructural, sobre todo durante un sismo. Entonces, él dice, ¿cuándo hay que diseñar muros o cuándo lo consideramos como columna? O sea, ¿cuándo es un muro estructural, una placa que llamamos columna? La geometría. Algunos toman como referencia la presencia del punto de inflexión en la altura del entrepiso, es decir, si por acá tengo un elemento estructural y aquí tengo el diagrama de momentos, entonces este es el punto de inflexión. En una columna, el punto de inflexión siempre se va a presentar entre sus extremos, en el caso de una placa, no presenta puntos de inflexión en los extremos. En el caso de un edificio muy alto, probablemente se presenten los puntos de inflexión para el momento en los últimos entrepisos. Entonces, en las placas generalmente el diagrama de momentos es de este tipo. Y como les decía, si el edificio es muy alto y hay presencia de pórticos, probablemente en un nivel cambia a ser eso, ¿no? Pero ya son en los niveles superiores donde presenta un punto de inflexión. También se puede decir que todo aquel elemento estructural que tiene una cuantía mayor que 1% debe considerarse como columna. Creo que estos serían los criterios que podríamos hacer uso para decir, oye, es columna, es placa, la carga axial, la presencia o no de este punto de inflexión y la cuantía, ¿no? Entonces, esos serían los tres. Y adicionalmente aquí tomando lo que dicen los colombianos, cualquier elemento estructural, sea vertical, inclinado, lo que sea, que tenga una esbeltez o una relación entre altura y su menor dimensión mayor o igual a 3. Sería una. Creo que esto de acá está de más, la trayectoria o el recorrido de la carga. Lo que sí, tal vez en esta imagen podríamos tratar de definir lo que es una estructura redundante y no redundante. Una estructura redundante cuando hay múltiples recorridos para la carga, es decir, la carga del techo llega a la cimentación a través de diferentes maneras. Si, por ejemplo, en el caso de acá,
perdiésemos esta columna, es decir, aquí esta viga es una viga que va a soportar una columna en los entrepisos superiores. A esto se llama una viga de transferencia. Una viga de transferencia. Entonces, el recorrido de la carga es un poco media lenta, tendría que venir por acá y luego venir por la viga y luego venir hasta acá. Es decir, el recorrido es muy largo. La pérdida de esta viga, ¿qué significaría? Bueno, acuérdense que no está esta columna. ¿Qué significaría la pérdida de esta viga? El colapso de la estructura. Entonces, miren, una estructura va a ser redundante cuando la pérdida de un elemento estructural no signifique el colapso de la estructura. Y una estructura va a ser no redundante cuando la pérdida de algún elemento significa el colapso de la estructura. Por ejemplo, las losas aligeradas. O sea que tenemos un montón de viguetas. Entonces, ¿la pérdida de una vigueta significa el colapso del techo? No, las viguetas es redundante. Y además, los ingenieros que aquí son de peso habrán visto que en su vida de ejercicio profesional es bien difícil que falle un techo. Bien difícil. No se cuenta, podrá hacerse cualquier cosa, pero que se venga abajo como tal, no va a suceder eso. ¿Por qué? Porque es una estructura recontra redundante. Hay múltiples recorridos para la carga. Eso es importantísimo, ¿no es cierto? Estas estructuras no redundantes en su diseño tienen que considerarse restricciones mayores a la de una estructura tradicional o convencional, ¿no? Estas vigas de transferencia fueron muy usadas hace mucho tiempo, pero a partir del sismo que hubo en Estados Unidos, simplemente los americanos fueron muy estrictos a esto y dijeron: desde aquí en adelante no se construyen vigas de transferencia. Pero si ustedes revisan acá en el medio, probablemente en cualquier otro sitio, van a encontrar cosas como estas, ¿no? Es decir, estacionamiento acá y a partir del segundo piso de la viga nacional, columna. ¿Ha visto eso, ingeniero? ¿Usted no? Un montón de casos, ¿cierto? Y esa viga probablemente no ha sido diseñada bajo ese concepto de que tiene que tener la capacidad de soportar la carga, pero no por cargas de gravedad ni sismos, sino durante ya pues la evolución en etapa inelástica de estructura. Entonces aquí van a haber demandas de formación, de esfuerzos en la viga, que por más concreto y estribo que lo colocamos, no va a funcionar. Viene abajo esta viga y adiós la estructura. Entonces en nuestro medio aún no hay una restricción con respecto a esos sistemas, ¿no? En la norma técnica, en la S030, la que va a entrar en vigencia, hay unas cuestiones tibias por ahí, pero básicamente para las losas de transferencia, pero no hay reglamentación con respecto a las vigas. No hay que diseñar estos sistemas así con vigas de transferencia, ¿no? Aquí esta diapositiva es básicamente para saber que en una columna siempre van a haber dos secciones críticas, una en el extremo inferior y otra en el extremo superior. Hay dos secciones críticas, ¿no? Para efectos del diseño hay que comenzar a diferenciar si las columnas en función del refuerzo transversal, con estribos o columnas switchadas. Dependiendo de esto, el nivel de confinamiento en el concreto va variando y también va variando el nivel de desempeño de la columna. Un estribo es un anillo rectangular o circular, un anillo, y eso es el refuerzo helicoidal, ¿no?, que se va disponiendo en toda la altura de la columna. Y luego tenemos por acá secciones compuestas. Mire, la demanda, digamos, de construir edificios altos ya generan algún tipo de limitación con respecto al sistema tradicional que nosotros tenemos. Es decir, colocarle placas, ya no. Es un edificio de 20, 30 pisos, o digamos 12 pisos, 10 pisos arriba, ¿no? Generalmente tenemos
construcciones con poca área disponible para el uso, ¿no? Entonces hay que tratar de reducir al máximo la sección transversal de los elementos, y esto se logra o usando concretos de alta resistencia o usando el concepto de la sección compuesta. Esto de acá permite obtener elementos estructurales con buena rigidez lateral, ¿no? Entonces, con buena rigidez lateral que pueden suplir de algún modo la presencia de un muro de concreto armado. Entonces, una sección pequeña, con buena resistencia y rigidez frente a carga lateral. Y luego también hay columnas cortas y largas. En las columnas cortas la resistencia está controlada por, o sea, su capacidad de carga, por la calidad de los materiales y la geometría de la columna. Y en las columnas largas, bueno, hay tantas variables que intervienen en su resistencia que podría cuantificar algunas. Además de estas, está la longitud, el nivel de retención al desplazamiento y a la rotación de la columna, la forma de la columna, si la carga está sostenida en el tiempo o es una carga inmediata, todo eso afecta la resistencia de la columna. Y por la disposición de la carga, columnas cargadas concéntricamente o excéntricamente, lo de acá es teórico porque siempre va a haber una pequeña excentricidad. Va a ser literalmente imposible encontrar columnas cargadas hacia arriba, ¿no? El comportamiento de una columna con estribos cerrados y el comportamiento de una columna con los suyos. Esta curva es la curva de formación versus carga. En esta curva nosotros podemos medir un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, el área por debajo de cada una de estas curvas representa la tenacidad del elemento estructural, es decir, la cantidad de energía que almacena antes de la falla, ¿no? En una columna con estribos cerrados, la cantidad de energía que se almacena es pequeña, y la cantidad de energía que se almacena en una columna con refuerzo helicoidal vendría a ser tiene mayor tenacidad la columna con refuerzo helicoidal que la que con estribos cerrados, ¿no? También podemos medir la ductilidad. La ductilidad se podría manejar como la razón de la cantidad de energía en la etapa elástica lineal versus la totalidad de la energía, ¿no? Entonces, eso también se puede lograr dividiendo la deformación en la que se presenta la falla versus la deformación que limita la parte elástica, o la deformación que da inicio a la fluencia y la tensión. Entonces, la ductilidad en este caso sería esta deformación versus esta cantidad acá, un valor. Y aquí la ductilidad sería esta deformación versus la de acá. Esta tiene más ductilidad que la de acá. ¿Qué significa que sea más dúctil? La posibilidad que pueda incursionar en la etapa inelástica sin perder resistencia. Como ven, la resistencia, la compresión de estas dos columnas son casi iguales. El pico más alto del diagrama este representa la resistencia a la compresión de la columna estribada y el de acá de la columna sulchada. Como ven, no hay mucha diferencia en cuanto a la resistencia a la compresión. Lo que hay un cambio es significativo en la ductilidad y en la tenacidad. Son conceptos que nos van a interesar para efectos de diseño. Las combinaciones de carga que están de más acá, los factores de resistencia. Vamos a diferenciar aquí lo que es la falla por compresión, la falla por tracción, y dependiendo de eso vamos a ir identificando los factores de resistencia. Va a haber una zona de transición desde lo que es falla de compresión a falla de tracción. Para hacer el cálculo de los factores de resistencia en esa zona de transición, vamos a hacer uso de estas interpolaciones lineales, ¿no? Que luego ya iremos manejando. En
las metodologías de cálculo, vamos a mostrar por acá hay un diagrama de flujo. Es decir, para diseñar una columna debemos comenzar a identificar esto. La columna forma parte de una estructura desplazable o de un entrepiso desplazable. La columna forma parte de un entrepiso indesplazable. Si forma parte de una estructura desplazable, entonces si la esbeltez de la columna es menor o igual que 22, hay que despreciar la esbeltez de la columna y enseñar esta como si fuese columna. Si la esbeltez está entre 22 y 100, hay que hacer uso de la magnificación de momentos para lograr capturar los efectos de segundo orden. Y si la esbeltez es más de 100, hay que hacer un análisis estructural considerando la no linealidad geométrica y la no linealidad del material, ¿no? Y lo mismo pasa con el caso de indesplazables. Entonces, requerimos identificar si la columna forma parte de un entrepiso desplazable o indesplazable. ¿Sueño al final? Un ratito, déjeme acabar, ¿no? Miren, el sentido de desplazable o indesplazable tiene que ver con una cosita muy, pero muy elemental. Es si van a existir desplazamientos relativos entre los extremos de las columnas. Miren, aquí para irnos con esta idea, ¿no? Porque ya creo que es prudente recargar baterías. En el caso de una estructura aporticada, voy a considerar aquí solo deformaciones por corte, la fuerza horizontal, por la carga lateral, y las cargas de gravedad, por ejemplo, solo frente a la acción de esta carga de gravedad. Entonces, como es notorio, esto tiene que desplazarse hacia la derecha. Y estos vendrían a ser los desplazamientos. Aquí, como ven, no he considerado la deformación por flexión porque no hay necesidad de eso por ahora, y solamente estoy considerando la deformación por corte de cada uno de esos entrepisos. Bien, este es el desplazamiento delta 1 y este es el desplazamiento delta 2. Esta cantidad de acá, ¿cómo se llama? El desplazamiento relativo. ¿Cierto? En función de ese desplazamiento relativo se miden los daños de la estructura. No importa el desplazamiento lateral del techo, lo que importa es esto. Estos son los desplazamientos que van a generar los daños en la construcción. Bien. Miren, si estos desplazamientos son tan chiquititos que casi son iguales a cero, entonces podemos afirmar que este entrepiso es indesplazable. ¿Estamos? Bien. Pero en cambio, si estos desplazamientos son diferentes de cero, muy bien, es una estructura desplazable. Como ven, eso tiene que ver mucho con la rigidez lateral de la estructura. Si colocamos aquí muros de corte o pórticos arriostrados, ¿no? Aquí yo lo que quisiera es que borren este término arriostrado porque no significa indesplazable. El concepto arriostrado era lo que usábamos antes, ¿no? El arriostramiento es la presencia o ausencia de estas diagonales, pero la presencia o ausencia de estas diagonales no necesariamente significa que esto de acá es igual a cero. Yo puedo colocar aquí unas diagonales, barritas de 1 pulgada y la estructura por una de 50 por 50. Esas barritas no van a aportar absolutamente nada, ¿no? Entonces, el concepto es
este de acá y el de acá es esto está mal, ¿no? Ese era el concepto que se me ha quedado ahí desde juventud, ¿no? Lo borro. Bien. La suerte que tenemos nosotros es que nuestras edificaciones poseen una gran rigidez lateral, ¿no? Y casi todos tenemos de una manera tal vez incorrecta ponerle la mayor cantidad de rigidez lateral a nuestra construcción, ¿no? Si la estructura tiene demasiada rigidez, pierde capacidad de disipar energía, ¿no? Entonces hay que tener un valor ahí más o menos balanceado, ¿no? Para la rigidez lateral. Bien. La idea de pórtico y desplazable, luego tiene que ver con el cálculo de los efectos de segundo orden. El numerador acá es la carga vertical del entrepiso. Aquí la sumatoria de los PU, si se quisiese ver así, multiplicada por este desplazamiento lateral por el delta 2, lo que obtenemos en la base de la columna es un momento adicional. Bien, entonces se llama el efecto de segundo orden. Y lo que está abajo viene a ser el cortante entrepiso multiplicado por la altura del entrepiso. Esto vendría a ser el momento de primer orden. La relación entre el momento de segundo orden y el momento de primer orden. Si esto es menor que el 5%, entonces se desprecian las vertientes de la columna, se desprecian los efectos de segundo orden en el diseño de la columna. Creo que ya luego llegaremos a explicar un poquito más de detenimiento hasta acá y nos quedaríamos acá para poder y a recargar un poco el